Hola a todos, sean bienvenidos a una entrevista más en Agnitio. Mi nombre es Britney Candia. Y mi nombre es André Miranda. Y el día de hoy nos encontramos con Manuel de la Colina, quien es CEO de Justina, la inteligencia artificial para abogados y estudiantes de Derecho. Hola Manuel, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros. Queremos empezar presentándote. Manuel es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima, cuenta con un MBA con especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología por la Universidad del Pacífico, y el IE de Madrid, Programa de Directores de Empresa por la UP, Universidad del Pacífico, Programa de Propietarios de Empresas por el PAD de la Universidad de Piura, entre otros. Muchas gracias por la invitación a ambos. Un placer para nosotros, Manuel. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Cuéntanos qué es Justina. Bueno, Justina es una herramienta basada en inteligencia artificial que de alguna manera, en sencillo, lo que hace es democratizar el acceso legal a la sociedad. En este momento estamos enfocados en estudiantes de Derecho y abogados, pero con la misión firme de acortar el tiempo de búsqueda de normativa y jurisprudencia. ¿Cómo surgió la idea de crear Justina? Bueno, en realidad hay mucho detrás, pero en resumen, ¿qué sucede? Uno de los fundadores, de hecho Rodrigo, hola Rodrigo, estaba haciendo también un MBA en Madrid, y allá, estamos hablando hace muchos años, no tantos, pero varios años, y ahí en esas clases ya se empezaba a hablar mucho de inteligencia artificial. Ojo que en ese entonces no existía como conocemos ahorita GPT o todas las herramientas que hay, ¿no? Pero ya se hablaba, y él de alguna manera pensó o concibió la idea de qué pasaría si, en vez de que estas inteligencias artificiales consulten o obtengan las respuestas desde internet, la hagan de un servidor privado, donde solamente tenga información controlada. Siendo la historia más corta, en realidad se probó inicialmente con algunos documentos laborales, se hizo la prueba, y me acuerdo que estuve ahí, hicimos algunas pruebitas y sorprendentemente el concepto funcionó, ¿no? Y de ahí ya ha empezado a migrar muchísimo más a lo que es hoy en día. Excelente. Y bueno, muy interesante lo que dijo sobre cómo inició la creación de Justina. Pero ahora lo siguiente, ¿qué problema específico identificaron en el sector legal? En realidad, ojo, nuevamente, como Britney lo dijo, yo no soy abogado, he trabajado con muchos, tenemos varios abogados en Justina, y no es que sea un problema, son varios problemas. Te podría decir, por ejemplo, no es una réplica a ustedes, por supuesto, es más al sistema, pero por ejemplo yo creo, y me lo han confirmado varias veces, que el derecho se sigue ejerciendo y se sigue enseñando de la misma manera que hace 20, 30, 40 años. Si ustedes comparan la malla curricular, sí puede que hayan cambiado unos cursos más, cursos menos, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. También con todas las carreras, pero creo que en derecho es un poco más marcado, ¿bien? Por otro lado, hemos identificado también que el derecho típicamente es una carrera que no se relaciona mucho con la tecnología, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, un poco para interactuar, ¿cuál es la última gran adopción que ha sufrido el derecho en su ejercicio asociado a tecnología? ¿Ustedes qué me dirían? Ese silencio, para no hacerla corta, ocurre siempre que lo pregunto, siempre, ¿no? Es más, estuvimos en un momento en un comité de socios de un estudio grande, y el socio, no es el manager, pero uno de los socios más antiguos, se le ocurrió la brillante idea, y yo siempre lo cuento como anécdota, de decir que en realidad era una pregunta profunda y que él pensaba que era el paso de la máquina de escribir a la computadora. Y si te pones a pensar, no hay más, ¿bien? Entonces hay muchos problemas. Ahora, ¿cuál era el que nos hemos enfocado en esto? Pues hay un estudio en el que nos basamos, en donde se indica que un abogado en promedio invierte el 40% de su tiempo en actividades que no son propias del ejercicio del derecho, ¿bien? Desde llenar horas en un estudio, desde buscar normativa, buscar jurisprudencia, imprimir, redactar, ¿no? Ahí podremos entrar a la discusión si redactar es realmente algo muy de derecho o no, pero bueno, entonces nuestra misión inicialmente es tratar de reducir ese 40% a lo mínimo posible, y hemos empezado con el tiempo que se emplea en encontrar o buscar normativa y jurisprudencia. Sumamente interesante, porque de hecho, si bien redactar es una cualidad o una habilidad que se va desarrollando en la cancha laboral, en el derecho, la manera de redactar de los abogados es muy peculiar a la que, por ejemplo, tienen redactores especializados o literarios. Entonces, muy importante lo que mencionas.
Siguiendo con la siguiente pregunta, más o menos ya nos hacemos una idea de cuál es, pero ¿cómo podrías definir la misión de Justina en un par de palabras? Ya lo mencionaba antes, es democratizar el acceso de información legal. Eso es en sencillo, ¿no? Podemos discutir y profundizar el cómo. Podemos también decir que un objetivo secundario sería el hacer eficiencias en los distintos procesos legales, revolucionar la manera en la que se enseña el derecho. Hay varias cosas detrás, ¿no? Pero nuestro objetivo, digamos, como frase, es la democratización del acceso a información legal. Y puso muy interesante lo que a mí mencionó usted. Y con relación a ello, ¿cuáles fueron los mayores desafíos al desarrollar una IA especializada en derecho? Bien, en realidad hay varios, desde lo técnico hasta lo social, ¿no? Desde lo técnico podemos empezar diciendo que en el Perú no ha... Acuérdate que esto nace hace varios años, el concepto nace hace varios años. Hoy en día ya encuentras más recursos, pero hace un par de años no existían muchos profesionales que dominaran esta tecnología en el Perú. Bien, entonces, de hecho, nuestro Chief Technology Officer vive en Europa, está entre Italia y en Francia, ¿no? Entonces, tuvimos que contratar recursos humanos desde allá más especializado para que nos ayude a desarrollar eso. Entonces, es un primer gran reto. Luego están los propios del sistema, ¿no? ¿A qué me refiero con el sistema? En el Perú, lamentablemente, no, aunque pareciera que se está tecnificando, digitalizando, creo que hay muchas brechas que aún no se han cubierto y las mismas entidades no suben la información como deberían, no saben clasificar correctamente la información. Mucho del valor agregado que le damos es que si nosotros etiquetamos los documentos que tenemos para diversos procesos internos. Y desde lo social es porque ya podemos ahí rajar un poquito de los abogados, porque ustedes me dirán, los que nos están escuchando nos dirán, pero los abogados mayores no son muy afines a la tecnología, ¿no? Justo estaba conversando con un decano no es de la de Lima, otro decano, y discutíamos, ¿no? Cómo, bueno, por lo menos en mi generación y las mayores, no somos nativamente digitales. Nuestra generación, hablo de la mía, no es de ustedes, hemos visto literalmente el paso de la máquina de escribir a la computadora y todo lo que ocurrió después, pero su generación y todas las que vienen, o sea, nativamente saben utilizar tecnología, ¿bien? Y la réplica que tenía es que algo está ocurriendo en las facultades de Derecho en el Perú y en la región que les quitan mucho esas habilidades, ¿bien? Porque se siguen enseñando, él me dejó esta frase: seguimos enseñando Derecho como lo enseñábamos hace 50 años, estamos preparando abogados como si fuesen a trabajar hace 40 años. Entonces, era un poco la autorréplica que él hacía, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchos de los desafíos que nosotros tenemos ahorita son desafíos sociales, ¿no? Profesores que le tienen miedo, decanos que dicen sí, pero no, abogados que dicen esto nos va a reemplazar, abogados que dicen cometí un error, entonces no funciona, o también con el resto de estudiantes o abogados en general que no conocen tanto estas tecnologías y quizás las emplean de una manera inadecuada, no desde el punto ético, sino desde el punto de no saber cómo dar instrucciones a la herramienta, ¿no? Entonces, hay un poco de todo, que para mí me parece que es espectacular buscar las soluciones a eso, ¿no? Pero es un poquito de todo. Excelente. Bueno, como todos sabemos, existen varias opciones hoy en día de aplicativos de inteligencia artificial a los cuales podemos acudir no solo abogados o estudiantes de derecho, sino también cualquier otro tipo de estudiante que quiera informarse un poco con respecto a algún área jurídica. En este supuesto, ¿qué los diferencia a ustedes como Justina de estas otras opciones que tenemos en el mercado actual? Perfecto, para entenderlo, a ver, la propuesta de valor que nosotros tenemos, te podría asegurar, siempre con un grado de incertidumbre, pero estoy casi completamente seguro que no hay otra herramienta, por lo menos en el Perú, que haga lo que nosotros hacemos. ¿Hay otras legal tech? Sí. ¿Hay otras herramientas que utilizan inteligencia artificial? Seguramente, ¿bien? Pero lo que nosotros hacemos es un trabajo te diría que lo fácil es encontrar las fuentes, no es tan difícil eso, sino es más bien todo el proceso de ingestar, todo el proceso de etiquetar los documentos para que la inteligencia artificial pues, pueda obtener una respuesta cada vez más certera, ¿no? Pero te diría que es el equipo que hay detrás, el trabajo manual que hacemos de etiquetado y por supuesto la propuesta de valor y bueno, ya ustedes, no sé,
si antes de esta entrevista ya conocían a Justina, si se habla de Justina en Sí, las claro. aulas, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que también hay un trabajo de despliegue de marketing y ventas interesante, ¿no? De hecho, bueno, yo he utilizado Justina, sé que tienen algo... Mínimo, ¿no? Yo como consumidora puedo identificar que una diferencia que tienen es que emiten resoluciones, jurisprudencia inmediata y muchas veces es realmente certera, a diferencia de la que puedo solicitar en otros aplicativos digitales. Claro, por ejemplo, si tú te vas si comparamos, de hecho hay un video en YouTube en donde comparamos cómo funciona Justina versus ChatGPT gratis y el ChatGPT pagado y se pueden dar cuenta de la eficiencia y las diferencias que hay. Los invito a que lo busquen, es un video cortito. Pero efectivamente, la gran diferencia es que nosotros, nuevamente, consultamos las respuestas en un servidor privado, mientras que GPT, todas las gratuitas, pues lo buscan en internet. Y el problema es ese, que yo, sin ser abogado, podría poner algo en internet y podría inducir al error a alguien, podría no dar una instrucción correcta y responder bien, pero con legislación de otro país combinada. O, en el peor de los casos que ya ha ocurrido, es inventar jurisprudencia o inventar normativa. De hecho, si ustedes buscan en internet van a encontrar más de un caso en donde hay abogados que han sido sancionados por no verificar la información de ChatGPT, me acuerdo clarito, y han sido sancionados por el colegio o el bar, ¿no? En Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos para diferenciarlos es, además de la respuesta, tú te habrás dado cuenta, si lo has utilizado abajo, siempre ponemos los documentos que hemos utilizado y se descargan y son tal cual están en las fuentes oficiales, ¿no? Sí, incluso hay un cuadro en el cual se hace la distinción entre resolución Exacto, sí. Sí. y una otra. Y bueno, muy interesante sobre cómo ustedes pueden resaltar frente a otras inteligencias artificiales, como usted lo había mencionado sobre ChatGPT, y eso se ve reflejado en su propio éxito. En este caso, ¿qué beneficios le trae al sector legal, Justina? Bueno, yo veo uno más objetivo y otro quizás un poco más filosófico, ¿bien? El objetivo es tiempo que se ahorra, es tiempo que los estudiantes ya no tienen que invertir tanto en buscar cosas o inclusive hasta redactar, y yo sigo diciendo que una inteligencia artificial redacte por ti no es un retroceso, ¿bien? Es una eficiencia. Es como pedirme a mí como ingeniero que, ¿sabes qué? Tienes la calculadora científico, pero no, haz tus integrales y derivadas a mano. No tiene sentido, Claro. ¿bien? Entonces es mucho tiempo. Y por el otro lado, yo te diría que nosotros también nos consideramos hasta cierto punto en lo que se denomina Legal Data Provider. Somos proveedores de información legal. Hay un servicio que ustedes, o bueno, la sociedad en general no conoce mucho de Justina, pero es que nosotros también podemos hacer automatizar informes para poder entender cómo se comporta una entidad. O sea, si ustedes quieren, el juez Manuel de la Colina es mi contraparte, quiero saber todo, lo podríamos hacer virtualmente. Son cosas que son ya de información, ¿bien? Esa es la parte más objetiva. Ahora, desde la parte filosófica, algo que sí me llama mucho y estoy muy orgulloso es que creo que con Justina hemos puesto más que un granito de arena en el hecho de hablar de tecnología en el derecho. Creo que antes no se hablaba y por lo menos ahora ya hay un actor en el Perú, y ya se habla de que ese actor en el Perú está en Colombia, está ingresando a otros países, y pues hemos recibido buenos comentarios, ¿no?, al respecto. Clarísimo. Y una última pregunta antes de culminar con esta entrevista. ¿Qué sigue en Justina? ¿Cuál es su siguiente paso? Esa es la pregunta del millón. Bueno, tenemos dos cosas, ¿no? La primera es el proceso de crecimiento con el producto actual, que ya se los he mencionado, estamos apuntando a estar en todos los países de la región, de Latinoamérica. Llega el momento, quién sabe, ¿no? El modelo es escalable, así que podríamos estar en más, pero por ahora es la región Latinoamérica. Y por el otro lado, estamos en el proceso de desarrollar nuevas funcionalidades que ya se alejan un poquito de la función actual, ¿no? Por ejemplo, es lo que te mencionaba, ¿no? De repente quieres determinar cuál es la probabilidad de éxito que tú tengas en un determinado proceso, ¿no? Eso teóricamente se podría saber. Teóricamente tú ya tienes una cantidad de antecedentes, una cantidad de variables, y si se hacen las cosas correctamente tú podrías saber antes de entrar a ese proceso si es que lo vas a ganar o no con determinada probabilidad. Entonces otro dato importante y que va relacionado a esto es que en el Perú solamente el 10% de los procesos terminan siendo judicializados. ¿Qué quiere decir? Que hay un 90% de procesos que en verdad no se ven, que no se trabajan, o bueno, que no se llegan a un espacio tan alto como un poder judicial, ¿no? Pero hay mucho que se negocia atrás. Entonces nuestro objetivo ahorita es poder identificar
Que de hecho ya lo estamos haciendo, en realidad están identificados cuáles son esos grandes problemas que nunca llegan a ese momento para poder resolverlos antes de que ocurran o antes de que lleguen a esas instancias. Ok, clarísimo. Bueno, Manuel, muchas gracias por toda la información brindada el día de hoy. Nos llevamos una linda experiencia y esperamos contar con ustedes para otra entrevista. Muchísimas gracias a usted.